Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Antes de que sigas avanzando, te invito con suavidad a suscribirte al canal y a dejar tu like, no como un gesto mecánico, sino como un acto consciente en cuando apoyas este contenido. Permites que este conocimiento siga encontrando a quienes están listos para escucharlo. Respira hondo, relaja la mente. Lo que vas a oír no busca imponer una creencia, sino abrir una puerta interior. Hablo como un buscador de la verdad, no como un dueño de ella. Y lo que comparto nace del eco de textos antiguos, de silencios olvidados y de interpretaciones que sobrevivieron en los márgenes de la historia oficial. Durante siglos se nos enseñó que Jesús era el Cristo, como si ambos nombres fueran uno solo, inseparables, eternamente fusionados. Pero en las capas más profundas de los escritos antiguos, en manuscritos preservados fuera del canon y en tradiciones que fueron silenciadas, surge otra comprensión, más sutil y perturbadora para el poder establecido. Allí se insinúa que Jesús no fue el Cristo en sí mismo, sino un ser humano extraordinario, un hombre de energía elevada, preparado para recibir algo mucho mayor que su identidad personal, el león crístico. En estas tradiciones, Cristo no es un apellido ni un título exclusivo, es un estado de conciencia, un principio cósmico, un eón, es decir, una emanación divina que desciende desde planos superiores de existencia hacia el mundo material. El león crístico no pertenece a un solo cuerpo, ni a una sola época. Es una frecuencia viva, una inteligencia luminosa que puede habitar a un ser humano cuando ese ser se vacía de sí mismo y se alinea con lo eterno. Jesús, según esta visión, fue elegido no por linaje político ni por imposición divina arbitraria, sino por su grado de coherencia interior. Su pureza no era moral en el sentido religioso, sino vibratoria. Su silencio, su compasión, su desapego del poder y su comprensión del sufrimiento humano lo convirtieron en un recipiente capaz de sostener una energía que habría destruido a un hombre común. No porque el león fuera violento, sino porque la luz, cuando encuentra resistencia, quema. Por eso algunos textos antiguos sugieren que el Cristo descendió sobre Jesús en un momento específico de su vida, y no en su nacimiento. El bautismo en el Jordán, por ejemplo, es descrito no solo como un rito simbólico, sino como un instante de activación. Los cielos que se abren, la voz que no habla a la multitud sino a la conciencia, el descenso del Espíritu como una presencia viva. No es poesía ingenua, es lenguaje codificado. Desde esta perspectiva, Jesús habla a veces como hombre y otras como algo que lo trasciende. Hay momentos en los que dudas e entristas, tiembla ante la muerte, y hay otros en los que su voz parece venir de un lugar sin tiempo, afirmando verdades universales, recordándole al ser humano su origen más allá del mundo material. Esa oscilación no es contradicción, es convivencia entre lo humano y lo eterno. Decir que Jesús no era el Cristo, sino un portador del león crístico, no lo disminuye, al contrario, lo acerca, lo vuelve espejo en lugar de pedestal. Porque si el Cristo es una conciencia y no un individuo, entonces el mensaje deja de ser adoración externa y se transforma en llamado interior. Lo que yo hago, ustedes también lo harán, deja de ser una frase imposible y se convierte en una clave. Pero esta idea era peligrosa. Un Cristo accesible, una conciencia que puede despertarse en otros, amenaza cualquier estructura basada en intermediarios, jerarquías y miedo. Por eso, con el tiempo, la historia fue simplificada. El misterio fue reducido a dogma. El león fue convertido en identidad exclusiva y el buscador fue transformado en espectador. Gracias por escuchar. Si mantienes la mente abierta y el corazón atento, comenzarás a notar que este conocimiento no intenta reemplazar una fe por otra, sino revelar lo que fue cubierto por capas de interpretación interesada. En los textos antiguos que sobrevivieron fuera de la narrativa oficial, Jesús no pide ser adorado, pide ser comprendido. Y hay una diferencia profunda entre ambas cosas. La adoración coloca distancia, la comprensión crea resonancia. Cuando se habla de león crístico, no se habla de una entidad que vino a ser venerada, sino de una inteligencia viva que vino a recordar al ser humano quién es más allá del miedo, más allá de la carne, más allá del mundo que nace y muere. El Cristo, en esta visión, no vino a fundar una religión, sino a activar una memoria dormida en la conciencia humana. Jesús fue el punto de anclaje, el puente entre lo invisible y lo visible. Por eso sus palabras muchas veces desconcertaban incluso a sus discípulos. Él hablaba de un reino que no estaba en los cielos lejanos, ni en templos de piedra, sino dentro. Decía que el ojo debía ser uno solo para que todo el cuerpo se llenara de luz. Decía que antes de juzgar al otro había que mirar la propia sombra. Estas no son instrucciones morales simples, son indicaciones de alquimia interior, lenguaje de transformación, no de obediencia. Desde esta comprensión, la crucifixión también adquiere otro significado. No es solo un sacrificio para pagar una deuda,
sino la consecuencia inevitable de traer una frecuencia elevada a un mundo construido sobre el miedo y el control. La materia resiste la luz que no puede dominar. Y el sistema, al no poder apropiarse del león crístico, decidió eliminar el cuerpo que lo sostenía. Pero el error fue pensar que la conciencia muere con la carne. Algunos escritos antiguos sugieren incluso que, en el momento final, el león crístico se retiró, no por abandono, sino porque lo eterno no puede ser destruido por lo temporal. El cuerpo sufrió, el hombre murió, pero la conciencia regresó a su origen. Por eso hay frases atribuidas a Jesús que parecen romper con la idea de sacrificio glorificado. Palabras que suenan a liberación, no a derrota. El grito no es de fracaso, sino de separación consciente entre lo humano y lo eterno. Esta distinción fue inaceptable para quienes necesitaban un símbolo fijo, un salvador externo al cual someterse. Era más fácil enseñar que solo uno fue elegido, que admitir que muchos podrían despertar. Era más seguro construir un relato donde la salvación dependiera de la creencia correcta, y no del trabajo interior. Así, el Cristo se volvió trono, y Jesús, ídolo. El mensaje se volvió institución. Pero el eco del conocimiento original nunca se apagó del todo. Permaneció en frases incómodas, en silencios entre líneas, en parábolas que no encajan del todo con la teología oficial. Permaneció en la insistencia de Jesús en que nadie va al origen a través de estructuras externas, sino a través de una transformación interna. Cuando dice que Él es el camino, no habla de su persona, sino del estado de conciencia que encarnó. Por eso algunos textos lo muestran riendo de la ignorancia espiritual, no con burla, sino con compasión. Ven a un Jesús consciente de que muchos lo seguirían sin comprenderlo, repitiendo su nombre, pero no su vibración, sabiendo que su imagen sería usada para controlar, cuando su enseñanza era liberar. Esa conciencia no nace del ego, sino de una visión amplia del ciclo humano. Comprender que Jesús fue un portador de león crístico cambia la pregunta fundamental. Ya no se trata de ¿crees en Él?, sino de ¿estás dispuesto a despertar lo mismo dentro de ti? Porque si el Cristo es una frecuencia, entonces el verdadero desafío no es creer, sino alinearse. No es repetir palabras sagradas, sino vivir desde la verdad interior, incluso cuando esa verdad incomoda. Y aún queda algo más profundo, algo que fue cuidadosamente velado, porque no solo cambia la figura de Jesús, sino el lugar del ser humano en el cosmos. ¿Alguna vez has sentido que estamos al borde de un cambio monumental, una transformación que va más allá de lo que vemos en las noticias? No estás solo. Muchos sienten una vibración diferente en el aire, una llamada interna hacia algo más grande. Hoy vamos a explorar una idea fascinante, el despertar del león crístico. Imagina la historia humana no como una línea recta, sino como un gran ciclo cósmico, dividido en eras o eones. Según muchas tradiciones espirituales, hemos estado viviendo en un eón de dualidad, de separation, de luz contra oscuridad. Pero ahora estamos entrando en una nueva era, el león crístico. Y no se trata de una religión en particular, sino de un estado de conciencia. La conciencia crística es la realización de nuestra unidad fundamental. Es entender que todos somos chispas de la misma fuente divina, interconectados en una red invisible de amor y luz. Este despertar no es algo que sucederá de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que está ocurriendo dentro de cada uno de nosotros y en el colectivo. ¿Cómo se manifiesta este despertar? Lo vemos en el creciente deseo de autenticidad, en la búsqueda de propósito más allá de lo material. Lo sentimos en el impulso de sanar nuestras heridas, de perdonar y de vivir desde el corazón. Es la empatía que nos mueve a ayudar a otros, el anhelo de construir comunidades basadas en la cooperación y el respeto, y la creciente conciencia sobre nuestro planeta y la necesidad de cuidarlo. Este cambio puede ser intenso. A medida que la vieja energía de miedo y separación se disuelve, puede haber caos y confusión. Es como una limpieza profunda del alma colectiva. Viejas estructuras, creencias limitantes y patrones de comportamiento que ya no nos sirven, están saliendo a la superficie para ser liberados. Puede que te sientas más sensible, que necesites más tiempo a solas, o que tus prioridades estén cambiando drásticamente. Confía en el proceso. Entonces, ¿cómo puedes participar activamente en este despertar? Empieza por dentro. Dedica tiempo a la meditación, a la introspección, conecta con la naturaleza, practica la gratitud y el perdón, empezando por ti mismo. Escucha a tu intuición, esa voz suave que te guía hacia tu verdad. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, estás anclando la energía del león crístico aquí en la tierra. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente y de elegir momento a momento, vibrar más alto. Cada pequeño acto de bondad, cada pensamiento de unidad, cada corazón que se abre, contribuye a esta ola masiva de transformación. Eres una pieza clave en este increíble rompecabezas cósmico,
Tu luz es necesaria. Estamos co-creando un nuevo mundo, una nueva realidad basada en la unidad y el amor incondicional. Es un tiempo emocionante para estar vivos. El despertar de León Crístico no es un destino lejano, es una realidad que estamos construyendo ahora, con cada respiración consciente y cada elección hecha desde el corazón. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resuena contigo, compártelo y únete a la conversación. Sigamos explorando juntos este increíble viaje de despertar. Hasta la próxima.